días, amigos y amigas de Andina Canal Online. Nuevamente estamos en Mirada Electoral, Elecciones 2016, el programa que les trae las propuestas de los candidatos participantes en este proceso electoral. Estamos saludándolos desde nuestro set Fidel Gutiérrez y Susana Mendoza, y nuestro invitado de hoy es el número 1 de la lista de candidatos al Congreso por Lima por el partido Orden. Se trata del ingeniero Rómulo Mucho, a quien agradecemos su presencia y saludamos aquí en nuestros estudios. Buenos días, señor Rómulo. Susana, nuestro primer invitado de la mañana tiene un currículum bastante interesante dentro de lo que es la política y la función pública. Cuéntanos un poco más sobre lo que viene con él. Efectivamente, Fidel, yo antes quería recordarles que sigan en sintonía, no solamente con el programa a través del canal online, sino a través del Twitter, @agencia_andina, @agencia_andina, para formularle las interrogantes que tengan para el señor Rómulo Mucho. Bueno, el señor Rómulo Mucho Mamani tiene 59 años, es puneño, su lengua materna es aymara, es formado como ingeniero de minas en la Universidad del Altiplano. Tiene experiencia en la gestión pública, esto es importante mencionarlo porque fue congresista por el partido de Perú Posible del 2000 al 2001, un año. Después fue director de INGEMET, que es este instituto que ve todo el tema de geología en nuestro país, ya lo va a explicar un poco él porque no me acuerdo las siglas de INGEMET. Y lo importante también es que fue viceministro luego de esta dirección de Ministerio de Energía y Minas. Él tiene entonces, sabe lo que puede hacer para el Congreso por la experiencia que tuvo como congresista. Señor Mucho Mamani, gracias por estar aquí en el programa. Gracias, Susana, gracias, Fidel. Encantado, creo es una pregunta que casi cae como de madura, ¿no? El Congreso tiene una imagen muy alicaída, la gente desconfía de las funciones que tiene esta institución, este poder importante del Estado. Y usted ya ha tenido experiencia como congresista un año, claro, hace como 15 años, pero vale la pena. ¿Qué reformas quiere usted hacer para el Congreso? ¿Qué es lo primero que va a hacer para usted para que la gente confíe en el Congreso? Uno, la primera reforma tiene que ser la elección de congresistas, de autoridades, en congresistas, gobiernos regionales, alcaldes. Tiene que haber un mínimo de filtro, de preparación para ejercer un cargo. Y además no puede postular a cualquier persona que tenga algún antecedente. Si para un trabajo simple te piden antecedentes penales y policiales, para un simple trabajo, yo soy empresario, pido antecedentes penales, tiene algún antecedente, no entra. Y no puede ser que para ser una autoridad, ¿no?, se pase por adelante, así tenga antecedentes. Es imposible. Por eso es lo que tenemos hoy día, un Congreso impresentable, un Congreso que no representa, tiene menos de 10% de aprobación, ¿no? Entonces ya la gente misma ya no se siente representado, porque el Congreso debería ser ejemplo en lo que es moral, valores, ética, para decir al pueblo, mira cómo nosotros somos pulcros, somos íntegros, y así que se aplica la ley, ¿no? Y eso tiene que ser ejemplo para el Poder Judicial, para todos los altos funcionarios del gobierno. Yo creo que sí es posible hacerlo, porque eso depende de nosotros. Al menos, yo me he formado así. Yo tengo una sólida formación de niño, y también estuve becado a Japón. Yo he vivido en Japón, aprendí mucho de los japoneses, donde la palabra vale, no mucho papel ahí. Y también en los países nórdicos, ¿no? Estuve en Suecia, pues en Canadá, en Estados Unidos, he viajado bastante por el mundo. 2 becas he tenido, una beca a Europa y una beca a Japón. Señor Mucho, sabíamos en la etapa previa a el proceso electoral, la convocatoria del proceso electoral, que usted estaba, tenía entre sus planes llevar su candidatura a la presidencia. Y bueno, y aparte de eso, usted formó parte de Perú Posible, pero ahora lo tenemos en el partido que lidera el doctor Flores Arauz. ¿Qué puntos de coincidencia pueden haber entre lo que usted va a proponer o propone con el partido Orden? Y bueno, ¿y por qué este cambio de partido? Número 1, Perú es un país rico y a la vez un país pobre. Rico en recursos y tiene una amplia gama de actividades donde podemos desarrollarnos. En mi caso, yo soy ingeniero de minas, me desarrollo dentro de la minería, ¿no?
en el agro, tenemos en la biodiversidad, tenemos en lo forestal, tenemos en el turismo, tenemos ahora en la gastronomía, tenemos en el tema también de la industria, porque todas estas actividades jalan los famosos clústeres, los famosos encadenamientos productivos. Creo en el país que podría producir mucho más, y no los 130, 140 mil millones de soles que es el presupuesto, para mí que es irrisorio, porque no alcanza para hacer grandes obras, porque casi 85% es para gasto corriente, y más que todo lo trabaja el 73% de todo el presupuesto lo maneja el gobierno nacional, 15% de los gobiernos regionales, 12% de los gobiernos municipales. No alcanza. Y nadie se ha dado cuenta de eso. Por eso ahora los candidatos los escucho, la verdad que me da pena. Porque dicen, vamos a crear más ministerios, vamos a aumentar sueldos, vamos a hacer esto, vamos a... Yo digo, ¿de dónde? ¿Cómo? Yo sí tengo eso. Yo por eso es que formé el propio partido, donde estaba formando... nuestro país puede generar doble hasta el triple del valor del PBI si ponemos echar a andar todos los aparatos. Pero para eso necesitamos un Estado eficiente, menos normas, menos leyes, menos trámites, más formalidad. ¿Y desde el Congreso qué puede hacer usted por eso? Sí, como vamos a trabajar en eso. Pues. ¿Va a cambiar hacer alguna reforma en la ley de presupuesto? La ley del presupuesto está ahí. Lo que hay que hacer es que hay que producir más, porque en este año, por ejemplo, no se ha captado lo necesario. Por eso ya estamos entrando al tema del endeudamiento. O sea, ni siquiera, ahora algunos dicen vamos a bajar el IGB, vamos a bajar los impuestos. Oye, no te pases. Acá el peruano no está diciéndole que te bajen impuestos. El peruano está pidiendo que le hagan la vida fácil, que sea fácil hacer empresa, que hagan menos permisos, menos trámites, y que le diga más bien, ¿sabes qué? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Te capacito más. ¿Qué produces? ¿Un bien servicio o bienes de capital? Entonces, pero centrémonos en el Congreso, que es por esa razón está usted acá, y nada menos que como un por número supuesto, uno la ley, del pues. partido, por supuesto, la ley, del pues. partido Orden. La ley. Usted es ingeniero de minas Sí. y tiene experiencia en el tema de minas. De ¿Qué va a los hacer mejores usted que tiene en el el Perú? Congreso si una de las funciones justamente de esta poder del Estado es la de legislar? ¿Qué va a hacer para formalizar a los informales? Sí, mira, hay que caminar bastante. La minería grande o gran minería, ¿no? Los grandes proyectos hoy paralizados, varios proyectos, hay sendos estudios al respecto, los cuales nos hubieran permitido seguir avanzando a más de 4 o 5%, pero hemos crecido menos. Cualquiera dijo, Conga no va, Tía María no va, digo, son proyectos, ¿no? Pero no, ahora nos pasa la factura, porque estoy totalmente seguro que aplicando la tecnología se puede hacer bien las cosas. Ya la minería mediana que está trabajando, que son generalmente empresas peruanas, hay varios que están también paralizados por efecto de los conflictos sociales, y el tema que mencionas, la minería informal, ilegal, artesanal. Hay mineros artesanales formales. Una cosa artesanal, claro, pero legal. a veces se junta, pues, ¿no? Minería legal, artesanal, informal. ¿Por qué es informal? Porque está dentro de un terreno que no es suyo. Por ejemplo, esta es mi concesión, pero ahí hay unas vetas pequeñas que, si soy minero grande, no me interesa esas vetas pequeñas, pero para un pequeñito sí le interesa, porque trabaja una vetita para sacar 1 gramo, 2 gramos, 10 gramos de oro u otro metal, pero aún para un minero grande que mueve miles de toneladas, no le interesa. ¿Le parece que es una buena alternativa aprobar la ley de ordenamiento territorial para mejorar justamente este sector? Sí, la ley de ordenamiento territorial es una herramienta que debe ayudar, pero no políticamente, no manejarlo políticamente como para decir, oye, ¿sabes qué? Este terreno no es apto para la minería. Por ejemplo, ciertas zonas debajo de los 3.000 metros, hay muy pocas donde hay minas, pero generalmente un 80% de nuestra minería está encima de los 4.000 metros, 4.500. Entonces, ¿qué cosa hay a los 4.500 metros? A 4.500 ni siquiera crece el ichu. El ichu crece entre los 3.800 a 4.000. Claro, pero tratemos de aterrizar la respuesta, porque usted va a ser congresista. La descripción de la realidad más o menos la conocemos. Lo conozco. ¿Qué va a hacer? Una ley de ordenamiento territorial bien elaborado, que sea como una herramienta de gestión para el progreso. Ya está, hay que aprobarlo. ¿No? Sí, eso es positivo. Igual que la consulta previa. Pero si lo politizamos,
no tiene sentido. O sea, el proceso de formalización que se desarrolló en este gobierno, bueno, ¿qué resultados ha tenido para usted? ¿Por qué dice que es pésimo? ¿Qué le ve los de decretos legislativos pues no dieron resultado porque fue una imposición. Yo he propuesto de que el Estado asuma el costo de formalización. Esto viene, inclusive cuando yo fui congresista, yo fui el que presentó el proyecto de ley para la formalización, que después a la legislatura próxima... ¿Qué significa que el Estado asume el costo de la formalización? Es que tiene que dar la facilidad... ¿Que digamos, financie? ¿Qué significa? A ver, aterrízalo para entenderlo. El costo de la formalización, mediante un equipo de abogados e ingenieros para que le ayuden al minero informal. Una asesoría, dice usted. Una asesoría, y lo que es hoy día el IGAC. Y el IGAC en este momento cuesta 30.000, 50.000, depende, hasta $100.000. Y tengo varios amigos pues pequeños artesanos, no amigo, no tengo eso para pagarlo. ¿Cómo voy a pagar $100.000? Mejor sigo siendo informal, ¿no? Y no es tan diferente esto del minero informal como los negocios informales que hay en el Perú. Necesitamos un Estado amigo que le diga, ¿qué te ayudo para que seas formal? Pero eso sí, si no me haces caso, ahí sí te aplico la ley, ¿no? Pero hoy creo que ha habido un error, digamos, dinamitar equipos, dragas, cargadores frontales, ¿De qué otra manera activos. se podría...? Eso sí, podía confiscar, y eso se podía dar pues a municipios que señor, no tienen... ahí se hablaba también de un problema grave de contaminación ambiental. Es que cuando no trabajas sin técnica, sin normas de seguridad, sin leyes en absoluto, entonces uso del cianuro, uso del hay normas de seguridad que mercurio, no, justamente esta minería ilegal no la aplica. y como es ilegal, nadie se da cuenta de eso, ni las ONGs están tras de eso para ayudarlos. Ese es el problema del Perú. El problema del Perú es cómo es la economía informal, similar a la minería informal. Al menos yo tengo claro, yo lo he expuesto en sendas congresos diciendo, señores, va a costar tanto. ¿Y dónde va a estar la ganancia? Las buenas prácticas, trabajan ya de una manera ordenada, y también tiene que ponerse de acuerdo con el concesionario, ¿no? Ahí quizás hay que revisar, muchos me han dicho, tú estás loco, pero caballero, si yo tengo una concesión grande y no lo utilizo, entonces denle facilidades al pequeño, pausa, ¿no? Díganos, ¿en cuánto estimaba usted el costo de esta formalización? Sí, más de 1.000 millones de soles. 1.000 millones de soles Claro, que saldrían sí. de dónde, si es que se aplica una propuesta como la suya. Mira, por eso hay que producir más, pues. Estoy diciendo que hay que hacer caja para producir más. Y esto, si en asistencialismo, 5.300 millones gasta el Perú al año, ¿no? Entonces, 1.000 millones más. ¿Qué ganamos? La rentabilidad quizás no sea retorno económico, pero sí la legalidad de ese trabajo. Muy bien. La ganancia va a ser social, una rentabilidad social, de decir las mejores prácticas, ya no más uso indebido del cianuro, del mercurio, y así arreglamos el país, ¿no? Vamos a hacer es una cuestión de pausa, hacerlo. ingeniero, mucho para continuar luego de ella, escuchando sus propuestas sobre estos temas tan importantes para el desarrollo de un vasto sector económico de nuestro país. Estamos con el señor Rómulo Mucho, cabeza de la lista parlamentaria del partido Orden, en Mirada Electoral, elecciones 2016, programa de Andina Canal Online. Hacemos una pausa y regresamos con él. No se olviden de enviar sus preguntas a través de nuestro Twitter, @agencia_andina.
Hoy 12 de junio iniciamos nuestras transmisiones en vivo, con el corazón en la mano, ¿por qué no decirlo? Pero con el firme propósito de brindar información de primera mano, seria, responsable. En primer lugar, yo quiero felicitar a la organización porque llevar adelante un proyecto de esta naturaleza no solamente involucra un gran esfuerzo, sino pensar en Editora Perú, pensar en Andina como una organización que puede proyectarse al futuro. Además, me parece fundamental que nuestra organización se inserte en el uso de las nuevas tecnologías, en modernizar su propio discurso a través de una radio online que implica una forma distinta de estar presente en la vida nacional y en la vida de los ciudadanos, en la vida de los peruanos. Vamos a tener pues micronoticieros, vamos a tener programas de índole político, pero también programas dirigidos a la juventud, tendremos un programa de rock. Seguimos, amigos y amigas de Andina Canal Online, con Mirada Electoral, Elecciones 2016. Estamos esta mañana con nuestro primer invitado del programa. Él es el ingeniero Rómulo Mucho. Él es el número 1 en la lista de candidatos al Congreso por Lima del partido Orden. Ya saben que si quieren ustedes hacerle alguna consulta a través nuestro, escríbanos al Twitter de la Agencia de Noticias Andina. Es @agencia_andina y nosotros transmitiremos su consulta a nuestro invitado. Señor Mucho, estábamos hablando en el anterior bloque, bueno, sobre lo que es su tema, ¿no? Su especialidad, la minería en los ámbitos formal, informal, artesanal y también la gran minería. Y me llamó la atención que, bueno, que señalara que de repente en temas como la consulta previa o incluso la formalización de la minería informal se estuviera introduciendo elementos políticos en los últimos tiempos. No sé si en el tema de la consulta previa usted en el Congreso, de llegar al Congreso, plantearía alguna modificación que tienda a evitar eso que usted está criticando. No, la consulta previa es una excelente herramienta, pero hay que utilizarlo técnicamente, no políticamente. Si quiere politizar el tema como para decir, oye, te consulto y dices que no, entonces te obligo, porque al final dice que no es vinculante. Y el Estado asume, dice si es que es de interés público, interés nacional, va. Entonces, ¿para qué lo consultas? A mí me preguntaron la vez pasada, oye, ¿asueltas? Sí, ¿qué harías para...? Yo digo, yo vengo de una comunidad campesina, me he educado y punto. No necesito que nadie me diga que es bueno o es malo. Yo saco mis propias conclusiones. Necesita o no necesita el país. Entonces, la clave es la educación. Edúcalo a la gente, edúcalo a los comuneros, edúcalo. Y solos discernirán qué es lo bueno o lo malo. O sea, ¿usted aprobaría que se aumente el presupuesto del sector de educación? Totalmente, yo he dicho 8%. Me han dicho que estoy loco. 8%. ¿Por qué? Yo he vivido pues en países, él siempre ha analizado el éxito de los países. En este momento viajo mucho a Corea, porque Corea para mí es porque en los años 80 estábamos casi iguales, y como en 40 años ha despegado, porque no puedo hablar de otros países. ¿Y qué cosa ha hecho? Educación, nada más, educación. El primer presupuesto de la educación, porque es el que mejor retorno tiene, es el que mejor rentabilidad tiene. Por eso hoy son súper desarrollados, porque apostaron por la educación. Ese día educamos a la gente, el debate es otro, el nivel de discusión es otro. Ahora, acá no le van a estar diciendo, oye, ¿te conviene o no te conviene? Oye, esto mata o no mata. Hombre, cada uno. Yo soy ingeniero en minas, he trabajado muchos años en la minería, soy experto en minería. Ahora, no es que lo he leído. Ahora del sector de educación o de este país que usted menciona, Corea, tan importante, es que también tiene un Estado eficiente. Y seguramente un Congreso que actúa muy bien con el Poder Ejecutivo. ¿Ha pensado usted desde el Congreso crear un mecanismo para que el vínculo justamente con el Poder Ejecutivo sea fluido? Porque en verdad muchos congresistas no conocen cómo funciona este sector de la población del Estado. Entonces, ¿qué mecanismo ha pensado? ¿Crear algo? Otra vez volvemos a la madre del cordero, educación. Hay que la educar educación trae cultura, la educación trae valores, la educación trae todos los elementos que necesita un ser humano para ser un buen ciudadano. Entonces, tiene que saber exactamente cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Aquí en nuestro país, la mayoría exige solo derechos. Tengo derecho a esto, tengo derecho. ¿Y tus obligaciones? Pues las obligaciones son pues para tener un Estado fuerte, para poder captar más recursos, para atender las necesidades que tiene el país. Necesitamos más para educación, necesitamos más para salud, para nutrición, necesitamos más para meter a la formalidad a todos los informales. Es manejo, es gestión.
y lo están haciendo algunos países, ¿no? Países vecinos. Chile es un caso también excepcional porque su educación ha avanzado bastante y está casi al umbral del primer mundo. Unos cuantos años más ya su meta es ser país de primer mundo. Santiago es una ciudad global hoy día, ¿no? Nos ha superado bastante, ha superado a Lima. Por eso yo estoy diciendo, Lima, hagamos de Lima una ciudad global, ¿no? Señor Mucho, siempre que usted, además de ser ingeniero, es empresario, y siempre que un empresario aspira a llegar al Congreso, pues tiene propuestas para alivianar las cosas en su sector, para que los llamados sobrecostos pues o vayan desapareciendo o se atenúen. Supongo que usted también llevará bajo el brazo de llegar al Congreso alguna propuesta en ese sentido, ¿verdad? Señor. Sí. ¿En qué consiste? A ver, cuéntenos. Ya, menos permisos, menos trámites, menos ventanillas, un país más formal, un país menos corrupto. Cuantos más tupas tengas, más corrupción. ¿Por qué? Porque tienes que pasar cientos, miles de ventanillas. ¿Sabes cuántos gasoductos del sur le han dicho? Como 4.000 permisos. Los proyectos mineros ahorita están más o menos sacando 300, 400, 450 permisos. Y cada sitio es sitio de corrupción, ¿ya? No, el Perú necesita sincerar. Yo digo, inclusive personalmente, un shock de confianza y 0 trámites para que venga la inversión, porque eso es lo que va a reactivar la economía. Pero no estoy diciendo que no se va a hacer, más bien que regularicen después. Pero sí decirle al ciudadano, ¿sabes qué? Arriesga, porque para invertir hay que arriesgar. Pero el Estado tiene que decir, te doy las condiciones. Y ese día que el Perú comienza a caminar y haya trabajo para todos, menos delincuencia, menos enfermos. Claro, esa es la cultura de la prevención. Claro, ¿Por qué los enfermos? Dicen, más hospitales, más médicos. Pero para lograr lo que usted quiere, el Congreso también tiene deberes que cumplir. Por supuesto. ¿No es cierto? Y esas son responsabilidades que tienen que asumir los congresistas. Por ejemplo, ¿usted considera que debe de haber 2 cámaras legislativas? Sí, 2 cámaras, porque siempre tiene que haber una cámara que tiene que ser más sabio, como lo digo, yo lo llevo el consejo de ancianos, en la Biblia está los ancianos, no por los viejos, sino los sabios, que dicen, oye, porque la Cámara de Diputados siempre son los que, cualquier cosa, hasta leyes con nombre propio, no sacan, y la Cámara de Senadores dice, no, muchas leyes no han pasado, yo estoy de acuerdo con la bicameralidad, y siempre y cuando no represente tampoco más presupuesto, porque igual de la Cámara de Congresistas, ahora el Congreso de la República, que inclusive debe reducir el presupuesto, porque hoy hay comisiones de comisiones, eso, voy a luchar contra eso. Comisión de comisiones, asesor de asesores, ¿no? Para que no conducen a nada. ¿No se quiere modernizar el Congreso? Por supuesto, uno eficiente, que realmente pues cumpla para lo que está, ¿no? De legislar, de fiscalizar y representar, ¿no? Como ya tengo cierta experiencia, al menos en ese año yo fui muy productivo. Sacamos 3 leyes, la ley del canon, la ley de la fiscalización de minas, la ley de la acuicultura, de la que me siento orgulloso porque la acuicultura también es una actividad que no hemos aprovechado todavía. Acuicultura, que es la crianza de todo lo que es ¿Usted reduciría, por ejemplo, los gastos de instalación de los congresistas? Sí. Hay gastos insulsos, por ejemplo, no al blindaje, dicho siempre ya, no al blindaje. Inclusive el primer día que presentaría, yo voy a presentar un proyecto de ley de la renuncia a la inmunidad parlamentaria. Muchos dicen, no, es irrenunciable, pero si el Pleno lo aprueba, sí se ejecuta, porque creo que sería una muestra ante la población para decirles, señores, somos buenos, y quiero que seas bueno tú también, ¿no? Entonces va a ser la prédica con el ejemplo. ¿Qué más? O sea que también estaría en contra de la reelección, Pa. En contra de la reelección, inclusive la renovación por tercios, y la fiscalización permanente, gestión con transparencia. O sea, ¿está a favor de la si no tiene resultado, que se vaya a su casa. Y si ha cometido algún delito, alguna falta, a su casa. No 30 días, 120 días, castigo. No, señor. Usted se va a su casa, punto. Y nunca más debe volver. Porque si queremos moralizar, queremos sanear nuestro país, hay que dar el ejemplo. Yo en eso totalmente, y lo digo, descubran, búsquenle a Rómulo Mucho, búsquenle qué cosa es lo que he encontrado. Yo me he hecho a base de mi trabajo quizás 12, 14, 15,
horas al día. Me levanto temprano, duermo tarde y así. Yo soy feliz. Pude quedarme en otros países a trabajar, me ofrecieron. Dije, o no, pudo me quedarse voy a en mi Puno. tierra. Usted se presenta para Lima. ¿Y por qué no por Puno? Ya no vivo en Puno, Ajá. que me perdonen mis paisanos. Ya no vivo en Puno, salí más de 30 años. Inclusive yo en el norte del Perú vivo más de 20 años, porque llegué a ser gerente de Cemento Pacasmayo, donde soy minero y a la vez cementero. Y me vine a vivir hace más de 15 años también a Lima, en el 2000. Desde el 2000 estoy aquí y siempre preocupado por Lima. Mi preocupación, quiero canalizar el río Rímac y ganar espacio. Quiero el anillo ecológico, los anillos transversales, ¿no? Ayudar al municipio más que todo. Van a decir es función del municipio, pero también es función del gobierno, del Congreso. O sea, todos los poderes tienen que trabajar para hacer eficiente el Estado, el gobierno de la ciudad, y así el Perú se levantará, porque yo tengo una visión, Perú hacia el primer mundo, ese es el objetivo. ¿Y lo podemos lograr? Sí. ¿En cuánto tiempo? 4 buenas gestiones, digo, 20 años, 25 años, yo creo que el Perú estaría en el umbral del primer mundo. Sí, señor Mucho, déjeme insistir en lo que respecta a su papel de representante, digámoslo así, de cierto sector empresarial, ¿no? Usted por ser empresario, por ser hombre, que como usted mismo dice que se ha formado dentro de esa dinámica de hacer empresa. Y bueno, en cuestión de incentivos, y más allá de los trámites que usted plantea simplificar, bueno, ¿qué otras cosas plantearía para que en efecto haya pues una fluidez en lo que es inversión interna más que nada, ¿no? Para que la gente pueda hacer empresa en este país sin mayor dificultad? Confianza. He dicho, shock de confianza, y que las normas, trámites se reduzcan, menos ventanillas, menos pasos, y la confianza sea para que las personas hagan bien. Yo tengo una filosofía, yo digo, ¿y por qué necesitamos leyes? Inclusive no deberíamos que nadie nos obligue, si es que nosotros tenemos la certeza, tenemos la ética de hacer bien las cosas. Eso es muy utópico, ¿no? No, se hace. Un país sin leyes Depende, basado solamente en la confianza. Depende de la cultura. Cuanto más culto, más preparado, asumen sus Yendo a un plano responsabilidades. más terrenal y Pero- económico. Además de madurez emocional. Pero ¿no? nosotros Porque- queremos garrote, pues. Además Si no queremos que estén ahí Está hablando dando. usted de repente de menos sobrecostos laborales, de menos impuestos, lo digo como para ir aterrizando un poco a lo que los empresarios esperan No, escuchar. al menos, jamás he escuchado decir que vamos a bajar los impuestos. No, yo soy un peruano y no necesito que me rebajen nada. Necesito que los permisos sean rápidos. Quiero sacar permiso de uso de explosivos, toma tiempo. Quiero sacar permiso de operación, toma tiempo. Quiero sacar un permiso de uso de maquinaria, toma tiempo. Y hay que estar rezando para que cuando sale. Yo, cuando me contratan una hora, me dicen, señor, le contrato porque usted es especialista, pero depende de otros trámites, pero no sé qué harás, ya tu contrato está corriendo. O si no, ya te rescindo con el contrato. Es bien complicado. Por Lo que eso pasa digo, es que es un aspecto... hacer empresa en el Perú es Claro, es porque vía además crucis, tiene que... vía crucis. Porque además no solamente es para que Por mejore el eso- negocio y que crezca económicamente la empresa, sino porque también tiene que atender los derechos laborales de los trabajadores. Por Usted eso está porque viene- se apruebe entonces la Ley General de Trabajo, Por que ya lo supuesto. impulse la Comisión de Trabajo del Congreso. No me han Ok. entendido. Produces más, hay más dinero, puedes atender la necesidad. O sea, Produces ¿se va a menos, rever la ley? produces menos, no hay plata. Entonces, ¿qué vas a aumentar? Es lógica de vida. Yo siempre digo, hay que producir más, que la empresa sea sano, que pague sus impuestos y que haya para todos. Y buen sueldo, digno, bien remunerado. Claro, lo que pasa es que usted está postulando a un poder del Estado que justamente cuya función lucharé, es pues, legislar, pelearé. es producir leyes, Pelearé, ¿no pues, es cierto? Entonces, pero para eso hay que producir. Claro, pero ¿qué Para tipo de leyes van a propiciar esa mayor producción Claro. que usted propugna? Que Bueno, usted yo ansía? no he dicho, Le hay preguntamos. en las reformas hay que sacar algunas leyes que no sirven y hay unos vacíos ¿Cómo cuáles? donde los que, hay muchos leyes, no puedo tipificar en este momento,
Hay muchos vacíos en nuestra legislación de que ya debería estar, ¿no? Y también hacer las cosas fácil, cuando digo, si hay algunas leyes que te impiden sacarlos, derogarlos, ¿no? Entonces, hacer un país, un Estado eficiente, significa que las cosas sean más rápidos y así crecemos los peruanos. Y entra en la política la prevención, porque hasta para el delito, trabajo es la prevención. Da trabajo, genera oportunidades, ya habrá menos delincuentes, claro. Habrá menos enfermos, porque ¿qué ganas en este momento? Dice, más delincuentes, más policías, si más policías, señor, más comisarías, si más patrulleros. Decir, aprovechando que está aquí en Mirada Electoral y que además hay muchos jóvenes que van a decidir quién va a ser el próximo presidente o presidente de la República, ¿qué va a hacer por los jóvenes? O sea, yo trabajo. Si usted me tuviera que decir, mi agenda legislativa, a pesar de otras funciones que tiene el Congreso, mi agenda legislativa, mi agenda de leyes es esta. ¿Cuáles me diría usted? ¿Qué cosa? 3. ¿Cuál es su otra agenda? Esta se me ocurre. Para entenderlo. Que el ciudadano debe ser desde los 16 años. Se me ocurre que hay que generar oportunidades porque... ¿Proponer que la mayoría de edad sea no a los 18, sino a los 16? 16 años. ¿Por qué? Vuelvo a decir, el mejor antídoto para la pobreza, contra el desempleo, es generar empleo. Para mí, generar empleo. Gente que tiene dinero en el bolsillo, educa bien, come bien, educa a sus hijos, nutre bien, menos enfermos, menos delincuentes, menos males sociales. ¿Y cuándo vamos a cerrar esa brecha de los 23% de peruanos? Hay que hacerlo ya. A toda la vida tampoco podemos estar dando asistencialismo. ¿Qué otra propuesta presentaría usted? Ha dicho que ya propondría que la mayoría de edad no sea a los 18, sino a los 16. ¿Qué otra propuesta? Trabajo. ¿Qué otra propuesta tiene en su agenda legislativa? Trabajo y más trabajo. Generar trabajo. Generar empleo. ¿Y qué se necesita para eso? Menos leyes. Y las que están, que faciliten y que sea menos corrupto el sistema. Porque, como te dije hace rato, porque cuando quieres permiso, entonces a veces... O sea, ¿qué ley derogaría usted? La ley es pues los menos permisos, estoy diciendo clarísimo. Menos permisos para facilitar, yo inversionista, o un señor inversionista, venga, invierta aquí, ¿no? Invierta, arriesgue su dinero, le vamos a dar las facilidades. Eso genera puestos de trabajo, genera caja para impuestos para el Estado y genera pues divisas, porque ¿qué cosa es lo que produce? Un bien servicio, un bien capital o bien de consumo, genera más demanda. Por eso yo digo, el círculo virtuoso es confianza, confianza trae crédito, trae inversión, inversión genera trabajo, trabajo genera riqueza, riqueza genera demanda, así de simple. Eso, quizás no soy abogado, soy ingeniero, colaboraré desde ese punto de vista, porque yo no quiero llenarme de leyes, no estoy ofreciendo que voy a sacar 1000 leyes ni 100 leyes, no. Las leyes que sean necesarias, por ejemplo, esto ¿cómo se llama? Hay varios temas pendientes, ¿no? Que en el caso de la minería, la consulta previa, ¿cómo hacemos un Estado ágil, eficiente? Ahí va a ser mi aporte. Muy bien, hemos escuchado, amigos y amigas de Andina Canal Online, las propuestas que está llevando el número 1 de la lista de candidatos al Congreso por Lima del Partido Orden, el ingeniero Rómulo Mucho, a quien agradecemos su presencia esta mañana en nuestro programa. Nosotros, Susana Mendoza y yo, Fidel Gutiérrez, no nos queda más que despedirnos y pronto estaremos regresando con este espacio dedicado a difundir las propuestas que nuestros candidatos, los candidatos participantes en este proceso electoral, están ofreciéndoles a ustedes, ciudadanos y ciudadanas. Nos vemos pronto.